Capítulo número 2. La semana pasada, al tratar del Día de la Madre, estuvimos mencionando una mujer que era de Tiatira, que se encontraba en ese momento en Éfeso, la cual vino al conocimiento del Señor Jesucristo. Lidia, vendedora de púrpura, original de Tiatira, de esta misma ciudad, a la que en Apocalipsis el Señor Jesucristo mandó, guiado por el Espíritu Santo, a Juan que escribiera una carta para la iglesia de Tiatira. Y en Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 18, vamos a ver esta iglesia en esta mañana. Tengo una pregunta para vosotros. La pregunta es: si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, ¿sería esta una iglesia saludable? Si todos los miembros de esta iglesia fueran e hicieran y pensaran y vivieran como tú, ¿sería esta una iglesia saludable? Vamos a ver que en esta iglesia hay dos clases de miembros. Y me temo que hay muchas iglesias que tienen 2 o 3 o 4 clases de miembros. Y Dios quiere trabajar en todos los miembros, porque recuerda hermano, recuerda hermana, recuerda visita, recuerda quien seas. Dios quiere que todos los miembros de la iglesia sean como Cristo. Y ahí está nuestro trabajo. Y el que habla es Jesucristo, y siempre Él ve todo, sabe todo, entiende todo lo que pasa en tu vida, pero siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Vamos a Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno de vosotros, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la obra que tú has hecho en las iglesias a través de la historia de la humanidad. Pero Señor, gracias por la Iglesia Bautista La Buena Nueva, a la cual tú tienes hoy un mensaje muy especial que dar. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en
cada corazón hasta el día de hoy. Pero tu palabra ya nos dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por no dejar de trabajar en nuestras vidas. Gracias por ser fiel y paciente con cada uno de nosotros. Gracias por ser amoroso, tierno, pero al mismo tiempo disciplinarnos, porque eso nos demuestra que somos hijos y no bastardos, Señor. Gracias porque tu amor no nos va a abandonar nunca. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice tu palabra, bendice a cada alma aquí presente, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para que tu Santo Espíritu nos hable. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén, amén, amén. Hermanos, tenemos la iglesia de Tiatira, es la cuarta iglesia que hemos tratado la iglesia de Éfeso, la iglesia que seguramente sería la sede donde el apóstol Pablo generalmente cuando estaba en libertad, porque ahora se encuentra precisamente en la isla de Patmos, ahí confinado y encerrado, aislado, parece que ni valía la pena matarlo, según el César de ese momento, y lo aislaron ahí, pero estando aislado el Espíritu de Dios le habló y se escribió como casi la carta o el libro que cierra realmente la Biblia, Apocalipsis, y Dios lo usó poderosamente para traernos el mensaje que cada uno de nosotros necesita para que seamos verdaderamente fuertes, como nos dice la palabra de Dios, y seamos bienaventurados, felices el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, Dios escribe a la iglesia de Tiatira para enseñarles que hay cosas que se están haciendo para el Señor, que el Señor debe ser reconocido en su vida, pero hay cosas que el Señor quiere corregir. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira se encuentra no en ninguna montaña, sino que se encuentra en una llanura, se encuentra realmente en el campo y está como a unos 68 kilómetros de Pérgamo y realmente es una ruta comercial, que es como si dijéramos un cruce de caminos donde se ha llegado a hacer un encuentro de comerciantes, de tal manera de que solían parar ahí y de ahí empezó a crecer la ciudad, no mucho, porque era una ciudad pequeña comparada con las demás iglesias. Es sorprendente que la ciudad de Tiatira es la más pequeña y tenemos que es la carta más larga de las 7 que se escribe, la que se le escribe a Tiatira. Pero es porque Dios, sea pequeña o grande, seas primero o principiante o que llevas muchos años en el Señor, a todos nos tiene algo que decir, a todos nos tiene que hablar y enseñar y llevar hacia Cristo. Y entonces no va a despreciar para nada a Tiatira porque fuera una iglesia pequeña o una ciudad pequeña. En esta ciudad de Tiatira había muchos gremios de diferentes oficios, habían alfareros, habían panaderos, habían gremios de herreros, gremios de curtidores, gremios de tejedores y teñidores, precisamente de donde viene Lidia, que teñía precisamente de púrpura esas lanas que se vendían a gran precio porque eran ropas de la realeza o de la alta sociedad, así que y otros muchos oficios. Había una característica que todos estos gremios tenían generalmente, se agrupaban y tenían sus propias fiestas y ídolos a los que adoraban en esas fiestas, lo cual hacía que si tú querías pertenecer a ese gremio, solían forzarte a participar de esas fiestas, de la adoración a esos ídolos, y también muchas veces te sentías realmente que como cristiano te encontrabas en un lugar donde te costaba estar ahí, pero al final muchos
parecía que iban siendo arrastrados. Se adoraba principalmente a dos dioses, a dos, vamos a llamar, ídolos, Apolos, al dios Apolos, y también a César. Curiosamente, tanto Apolos como César se hacían llamar hijos de Dios, y con minúsculas, por supuesto. Zeus era su padre, se creía, así que así se hacían llamar. Por eso muchas veces cuando vemos que se presenta el Señor Jesucristo, realmente se presenta con unos títulos, y eso estamos viendo ahora ya el remitente de la carta o la autobiografía del que escribe la carta, se presenta con unos títulos que está diciéndole claramente a esos ciudadanos de Tiatira: ¿vosotros creéis que Apolos es el Hijo de Dios? ¿Vosotros creéis que César es Hijo de Dios? Bueno, pues aquí está. Dice: escribe a la iglesia de Tiatira el Hijo de Dios. Primera descripción. Y deja bien claramente que Él es el único Hijo de Dios. Y habla de la deidad de Jesucristo. Y contrasta fuertemente con esa deidad falsa de Apolos y precisamente de los Césares, que esta deidad de Jesucristo es eterna. Él es el Hijo de Dios eterno y se manifiesta muy claramente diciendo como, un momentito, en Primera de Juan tenemos una descripción, no, en el primer capítulo de Juan tenemos una descripción precisamente de el Hijo de Dios, y la característica de él que dice y es unigénito. ¿Sabéis qué significa unigénito? Uno. No hay dos, no hay tres. Como Cristo no hay más. El unigénito Hijo del Padre. Él le ha dado a conocer. Él que está en el seno del Padre, Él es la única imagen que tú has visto o puedes ver de Dios ahora mismo. Si tú no ves a Cristo, no verás al Padre. Si no vienes a través de Cristo, no llegarás al Padre. Si tú no entregas tu vida a Cristo, tú no perteneces al Padre tampoco. Así es realmente. Entonces, este es el Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, nos dice Juan 1:18. Qué bueno es ver la obra poderosa que Dios ha dado y Él ha mostrado. En Juan, el mismo apóstol Juan, en Juan 19, versículo número 7, Él manifiesta cómo Él es el Hijo de Dios, hablando dice, y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y esa era la razón por la que, la única que podían encontrar, la verdad más grande que Jesús, todas son verdad, pero que Jesús había manifestado: soy el Hijo de Dios. Y aquí Él se presenta con ese título. En otras partes del mismo Apocalipsis y de la Biblia se presenta como Hijo de Hombre. Pero aquí, para manifestar claramente a estos de Tiatira, dice: esperad, Hijo de Dios solamente hay uno. Y es Jesucristo. Él es el único. También luego Él se presenta y dice: el que tiene ojos como llamas de fuego. Asusta pensar en eso. Quizás no lo entenderían en aquel entonces, pero quizás vosotros hoy entenderíais ojos como láser, que penetran y el láser es capaz de penetrar en cualquier superficie dura y atravesarlo y romperlo. Tengo un familiar que tiene una empresa que corta metales con láser. O sea, el láser pasa, corte perfecto de láser.
Así es realmente lo penetrante y fuerte que son los ojos de nuestro Dios para ver y para profundizar en cada uno de nosotros. La capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos escondidos de cada uno de todos nosotros y de los de Tiatira. Tiatira que vivían una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. A esta iglesia se le llama esa iglesia que realmente ha sido transigente, es permisiva. La iglesia permisiva con el mundo. La iglesia permisiva que tolerante. Es que tenemos que ser tolerantes. Y en cuanto a la palabra de Dios, la tolerancia realmente se convierte en algo que rebaja a Dios, rebaja la santidad de Dios y humilla el nombre de Dios totalmente. Así que así es Él ve todo. Cuidado que algunos de vosotros no os encontréis, como se dice aquí en España, que está entre Pinto y Valdemoro. ¿Sabéis de dónde viene la historia de entre Pinto y Valdemoro, no? Pues se nos cuenta de que un borracho estaba un día por ahí de la zona y estaban por la calle y tropezó y se cayó. Y en ese momento estaban haciendo una zanja en la calle y él, y todos los estaban mirando, y él, al caerse de la zanja, vio que todo el mundo le estaba mirando y puso un pie bajo la zanja y otro pie arriba y dice: estoy entre Pinto y Valdemoro, estoy entre Pinto y Valdemoro. Y iba todo el tiempo andando así, entre Pinto y Valdemoro. Pues muchas veces me parece que los cristianos vamos así. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Estoy en el mundo y en la iglesia. ¿Vivimos así? Los ojos del Señor nos ven y saben realmente cómo somos. ¿Somos de una manera en casa y de otra manera en la iglesia? ¿Somos de una manera en el trabajo y de otra manera con la familia? Dios dice que cuando Él cambia el corazón, pone un solo corazón, no pone 2 o 3 corazones. Es verdad que luchamos con la carne, pero la carne tiene que someterse a la obra del Espíritu de Dios. Porque si no, si es al contrario, eres carnal. Pero si la carne se somete al Espíritu de Dios, entonces Dios te llama espiritual. Y debemos de vivir por el Espíritu, no por la carne. Todos tenemos ahí, el Señor nos ve. Y recordemos que todo está desnudo delante de Él. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12 todos lo conocemos bastante, pero el versículo 13 tiene algo muy importante que decirnos en cuanto a toda nuestra vida. El 12 todos lo conocéis, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra, pero el 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, tú y yo. Delante del Señor estamos desnudos. Él nos ve totalmente, por dentro, por fuera, como quieras. Delante, detrás, arriba, debajo. Él nos ve todo, lo que está pensando tu mente, las intenciones por lo que lo hiciste, las razones por las que lo dijiste. Dios lo sabe todo. Y dice, están desnudas y abiertas a los ojos de fuego, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tiatira, ¿cómo estás viviendo? Iglesia Bautista La Buena Nueva, ¿cómo estás viviendo? Los ojos de Dios recorren toda la tierra y nos ven en cada una de nuestras acciones. Actúa siempre consciente de esa gran verdad que el Señor Jesucristo, antes de marcharse al cielo, manifestó: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta, pero cuando estoy haciendo lo malo, pero cuando estoy pecando, ¿sabes lo que debe de hacerte eso? ¿Es verdad eso 100% del tiempo de tu vida? ¿O solamente la hora del culto del domingo? Tenemos que darles cuenta. Si yo sé que tengo que darle cuenta, sé que tengo una carne que puede pecar, lo que quiero hacer es tener las cuentas cortas, las cuentas arregladas con el Señor.
¿Sabes que Dios para cuando pecas también tiene solución? Pero no es una solución ligera, es una solución importante. Compungido de corazón, arrepentido y resuelto a dejar el pecado, confiesa tu pecado. Arrepiéntete de él, apártate, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ahora, cuando ves los ojos del Señor, dice mucho más de lo que parece. Señor, gracias porque tú tienes unos ojos que me ven, en lo bueno. Qué bendición, que yo pueda hacer algo que nadie más lo reconoce, pero tú sí que lo reconoces. Y lo vas a ver, que el Señor sí que reconoce las obras buenas de los hermanos de Tiatira. Pero lo ve todo. Lo ve todo. Y también nos dice que Él tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido. Estaño mezclado en un porcentaje más pequeño con cobre mezclado con estaño. Cobre con un porcentaje más pequeño de estaño. Da una aleación y luego frotado fuertemente de tal manera que está muy pulido y es tan brillante que puedo llegar a ver mi rostro en él de lo brillante y refulgente que es. Eso es estar bruñido, brillante. Cuando habla de los pies habla de juicio. Y cuando habla del bronce, habla de ese juicio puro que Dios hace. Él es un justo juez. Nadie podrá señalarle y decirle tu justicia fue imparcial. No, para nada. Fue justa. Y va a juzgar un día. Y un día traerá su juicio. Ya veremos en el capítulo 4, pero Juan lloraba. ¿Cuándo se va a abrir el libro donde se va a juzgar a la tierra? Y se va a hacer juicio, y se va a premiar a los que aman al Señor, y se van a castigar a los que rechazan al Señor. Este es el único que podría y que pudo abrir este libro. Él va a traer el juicio, sus pies que son semejantes. Y nos dice la palabra de Dios, y recordemos que Dios va a poner a sus enemigos bajo sus pies. El Salmo capítulo 2. Y los va a juzgar. Ahora, Cristo alaba a la iglesia y vemos en el versículo número 19, dice, yo conozco tus obras. Y está maravilloso ver qué bueno es el Señor. A Él no se le escapan los detalles. Yo el otro día fregué y nadie más me dijo gracias. Pero Dios lo ve, Dios lo ve. Yo el otro día hice algo y nadie se me ocurrió, ni el pastor subió y nos dijo, gracias porque has puesto la mesa bonita. Pero a Dios no se le escapa. Hermanos, hagamos las cosas para el Señor. Y hagámoslas con amor. Y nos dice, yo conozco tus obras y amor. Esta palabra obra en el griego es ergón, que tiene que ver con esfuerzo, con sudor. Trabajaban. Y la palabra amor es agape, que es servir de verdad de corazón. Entregar tu vida al Señor. Es ese amor divino que solamente Dios puede poner en el corazón de una persona. El amor agape es divino, es obra del Señor, que el Señor implanta en el corazón que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Ese amor que en su pureza en Dios no hace nada indebido y debe de ser así en nuestra vida. No ofende a nadie y está tratando de honrar y glorificar constantemente a Dios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 13, y voy a reescribirlo un poquito rápidamente para que veamos estas características. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor que nos dice en 1 Corintios 13, 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor es el que nunca deja de ser.
no es un amor que sube y baja conforme las emociones y conforme las situaciones y conforme me conviene. Ese no es amor. Eso se llama emociones, sentimientos humanos. Y Dios está diciendo, trabaja así, sirve así, y hazlo para el Señor. También les está diciendo también que está agradecido el Señor por ese servicio. ¿Sabes? La palabra servicio, me gustaría que la conocieran algunas personas, sobre todo aquellos que se quieren llamar ministros en este mundo. Porque esa palabra servicio tiene que ver con ministrar. La palabra en el griego es diácono, diaconía. Te agradezco tu diaconía. Muchas personas piensan que para ser diácono tienen que reunirse en un grupo de iglesia y para eso tienen que votarlo y entonces seré diácono. Sí, oficialmente sí. Pero tú sabes que tú eres un diácono servidor del Señor, que tú puedes trabajar para el Señor, que tú puedes servir al Señor, que tú debes servir al Señor. ¿O a quién creéis que mandó el Señor a trabajar en la viña? ¿Solamente a los cualificados o a todo hijo de Dios? Los manda al que obedece y al que desobedece. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Eso es una gran responsabilidad. Como hijo tenemos un título que debemos de darle honra y gloria. Tenemos también un tema importante, una razón, ir. Y por supuesto que también tenemos un tiempo. Hoy es el día en que el hijo debe de responder al Señor. Y por supuesto a trabajar en la viña del Señor. Qué importante es diaconía. Y esta iglesia se caracterizaba porque trabajaba por el Señor, servía al Señor. El trabajo es la evidencia de que amamos y que servimos y tenemos disposición de servir al Señor y a nuestro prójimo. Yo sirvo al Señor, pero a los demás no. Entonces me está diciendo el Señor en Primera de Juan, si tú al hermano que ves no le sirves, no me digas que sirves al Dios que no ve. Si tú al hermano que ves no lo amas, no me digas que amas al hermano, al Padre, a Dios que no lo ve. Así que debemos de manifestar ese amor, ese trabajo, ese amor, ese servicio y fe. Nos dice que ve la fe que tienen. Y esa fe tiene que ver con la confianza en Cristo. No solo como medio para nuestra salvación, sino también para nuestra fidelidad al Señor. Muchas veces yo tengo fe, pero no soy fiel. Fe es confiar en Dios. Pero Dios espera que esa fe se manifieste siendo fiel a Él. Porque eso demostrará no que tú confías en Él, sino que Él puede confiar en ti. ¿Dónde está tu fidelidad? Yo tengo fe, pero yo no soy constante, yo no soy permanente en la iglesia, yo no leo fielmente la palabra de Dios. Entonces, tú no eres fiel, pues tu fe deja mucho que desear, mucho, mucho. Así que, y luego esa paciencia que Dios quiere. Y ahí esa palabra paciencia es hupomone, es aguante, resistencia, pero esa aguante y esa resistencia alegre, constante y perseverante. Es una situación difícil la que estás viviendo en tu familia, es una situación difícil la que estás viviendo en tu trabajo, es una situación que hupomone, no tienes paciencia, no tienes aguante, no tienes esa perseverancia que Dios quiere en tu vida. Y Dios está diciendo, esta iglesia de Tiatira aguantaba. Quizás aguantaba las situaciones difíciles que estaba viviendo, pero ahora le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 20.
se puede, incluso les dice la última frase, que tus obras postreras son más que las primeras. No eran una rutina, seguían trabajando. Yo veo una iglesia muy servicial, una iglesia muy entregada, pero vamos a la práctica, déjame la teoría ahí a un lado. Vamos a lo práctico. Eso de estudiar hermenéutica, eso es teoría. A mí me gusta solo la práctica. Bueno, vamos a hacer una obra social y al final nos dedicamos a la obra social, a darle de dar, como fui una vez al banco de alimentos, hablé con el hombre y el hombre, Juan de Dios, y no me acuerdo ahora el apellido, pero el caso es que estuve hablando con él y él me dice, ¿quién eres? Y soy pastor de la iglesia. Anda, ¿cuánto tiempo? Si no te conocía, yo iba a venderle a tu padre y era un hombre que venía y trabajaba con mi padre que tenía un supermercado y estoy hablando con él y digo, soy pastor de una iglesia y estoy ahí alimentando a las almas. Y él dice, pero yo les lleno la barriga. Yo soy el que reparte en el banco de alimentos y yo les lleno la barriga. Y sí que es verdad que él repartía millones de kilos, y aquí en Alicante reparten millones de kilos de alimentos, pero la barriga mañana vuelve a tener hambre y mañana vuelve a estar vacía. Pero el alma que se llena de Cristo y del Señor tiene la comida, y hermano, eso es lo que va a decirle ahora a Tiatira, tiene la comida y la bebida que da vida eterna y permanece para siempre. Y nunca tendrán hambre, y nunca tendrán sed, y tendrán vida eterna, nos dice el Señor. Ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, que enseñe, las toleras que enseñe. Hermanos, la primera cosa que nos dice es que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Tengo unas pocas cosas contra ti. El que lo dice tiene total conocimiento de los hermanos en Tiatira y tiene total conocimiento de los hermanos en la Iglesia Bautista La Buena Nueva. Y tiene mucho que decirnos a nosotros. Primero, él ve que tienes esa mujer Jezabel. Quizás Jezabel no era el nombre de la persona en concreto, pero es ese espíritu de Jezabel, es esa manera de obrar. Y el hecho de que sea también una mujer que se hace llamar profetiza y que enseña. La palabra de Dios nos dice en cuanto a este texto que tolerar es algo que a Dios le ensucia su nombre cuando toleramos el pecado. Vemos, en primer lugar, que el problema de la iglesia que tuvo Pérgamo es que, Esmirna, perdón, es que los ataques venían desde fuera. Aquí esta iglesia de Tiatira tiene los ataques desde dentro. Una mujer que está metida dentro, de tal manera que está viviendo y obrando, manipulando y enseñando falsa doctrina, falsa forma de vivir, justificando su vida de pecado y la están permitiendo. Lo primero se hace llamar profetiza y dice el tío, se hace llamar profetiza. Una persona que se hace llamar profeta debe de venirte una interrogación a la cabeza rápido y decir, cuidado, la profecía está completa. Apocalipsis, el último capítulo dice, cualquiera que añade o quita, las plagas de este libro caigan sobre él. Así que no hay nuevas doctrinas, nuevas profecías. La Biblia, el canon bíblico está completo. No hay ningún hombre que te tiene que revelar ninguna nueva, ni ninguna mujer en este caso, ninguna nueva enseñanza, ninguna nueva profecía, todo está completo. Dios lo ha dicho y lo va a cumplir por encima de todo hombre.
Y además nos dice que esa mujer enseña. La palabra de Dios habla en cuanto a este tema y en 1 Timoteo 2:12 dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo cual es palabra de Dios, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es la característica que Dios quiere en la iglesia. En la iglesia. Cuando te ves una mujer pastora, dices, estoy seguro que ella no quiere leer los textos de la palabra de Dios. No le conviene. Cuando te ves una mujer que se levanta delante de los hombres a decir, yo tengo palabra de Dios para ti, está en contra de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 14, versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Eso es una responsabilidad del marido. Marido, si tú no sabes enseñar a tu mujer, estudia, arrepiéntete de tu pecado. Si tú no eres el maestro de tu mujer, significa que de verdad no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y no quiere decir que el marido está por encima de la mujer. Quiere decir que el marido tiene mucho que aprender. Y debe de estar a la altura de Cristo. Estudia. Sé más fiel al Señor. Deja que Cristo viva en ti. No seas perezoso. Apártate del pecado. Así les llama la atención. Y dice que pregunte a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si una mujer habla en la congregación, lo que está diciendo es que su marido es un cero a la izquierda en su casa. Y eso no quiere decir que el marido es menos o más que la mujer. Eso quiere decir que el marido no está cumpliendo con su responsabilidad de estudiar, de conocer la palabra de Dios, de vivirla y de ejemplificarla en su casa. Tu primera iglesia está en tu casa. Si en tu casa no hay iglesia, en tu casa hay una vida marital y una vida de que cada hijo hace lo que le da la gana, cuando vienes a la iglesia, si te gusta ponerte en el púlpito, y he tenido casos así, estás siendo un hombre que no eres digno de hacer eso. ¿Sabes que los ojos del Señor de fuego significa ira? También. Dios está mucho más serio de lo que nosotros nos imaginamos y vivimos con nuestra forma de vivir. Y nos parece que nos da igual. Y sigue diciendo el apóstol Pablo y enseñándolo, pero quiero volver al tema que es importante. Dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y otra vez, vuelvo a creer, y creo que por lo que he leído en los comentarios, no tiene que ser necesariamente pecado sexual, pero es cuando uno se desvía de la verdad, está adulterando la palabra de Dios, adulterio. Entonces esa es la terminología que se utiliza. Cuando uno enseña algo para tapar nuestro pecado, para cubrir nuestras razones, para justificarnos. Mira, es que si no voy a los gremios y participo en sus fiestas, luego no puedo tener esa gran empresa que quiero que todos me reconozcan. Entonces, yo vivo una vida de santo en la iglesia, pero luego en el trabajo y en mi vida, pues defraudo Hacienda y miento si hace falta para vender más, y luego vivo como el mundo vive. No. Hermano, si eres hijo de Dios las 24 horas del día. Eres hijo de Dios los 7 días de la semana. Eres hijo de Dios los 30 días del mes. Todo el año somos hijos de Dios. Que Dios os bendiga.
le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nos gusta escuchar lo que de verdad nos acaricia los oídos, lo que nos suaviza la vida. Pero el Señor Jesucristo dice que el pecado es pecado y lo aborrece. Le ha hecho derramar su sangre preciosa en la cruz. Le ha hecho morir en la cruz por ti y por mí. Y Él dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso está teniendo paciencia. Y incluso con Jezabel, esta mujer que en el tiempo de los reyes era una mujer perversa, una mujer que Acab debería haber sabido que no debería haberse casado en yugo desigual. Él es un ciudadano, un hijo de Israel, uno que pertenece al pueblo de Dios, y debería haber dicho, no debo casarme en yugo desigual. Se casó con una princesa de Sidón, y esta mujer era adoradora de Baal, adoradora de Astarot, y ese yugo desigual hizo que Acab fornicara con ella en el sentido de hacer de que todo el pueblo de Dios adorara a Baal y adorara a Astarot. Hasta el punto de que Elías tuvo que decirle, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Jehová, adorad a Jehová y solo a Jehová. Pero si Baal es Dios, entonces adorarle a Él. Y todos los que estuvisteis en la clase de hermenéutica visteis como la enseñanza ahí es muy clara. Cuando se le hizo la pregunta, el pueblo de Dios quedó mudo, no sabía qué contestar, y parece que en esta iglesia esta mujer hablaba y la gente se quedaba callada y nadie respondía, de tal manera de que decían, hay que ser tolerantes. Tenemos que ser una iglesia inclusivista, una iglesia progresista, una iglesia que todo el mundo cabe dentro de ella. Pero ¿todo el mundo pecador? Sí, pero todo el mundo pecador arrepentido de su pecado, pero aquí lo estaban dejando todo el mundo pecador con sus pecados, de tal manera que estaban trayendo esos pecados a la iglesia. Tenemos en 1 Corintios capítulo 5 que el apóstol Pablo tuvo que decir, hermanos, no podemos permitir esto en la iglesia. No podemos seguir así. Ese inmundo que está entre vosotros, que ha fornicado y tiene a la mujer de su padre, eso es levadura que leuda toda la masa y está pervirtiendo la iglesia. No podéis permitirlo. Darle tiempo para arrepentirse. Y si no se arrepiente, expúlsalo de la iglesia. Es fuerte, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Si amas a Dios, ama a Dios con su palabra completa. No adulteres la palabra de Dios porque entonces cambia de Dios. No es el mismo Dios. Ese Dios tiene una sola verdad. Y bien la enseña y bien la matiza. Y además dice, este pecado tiene consecuencias. Y los estamos viendo. Padres que han permitido un poquito en su vida y han vivido un poco así y así. Y los hijos se han apartado y dice, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Los hijos, ¿cobran los hijos las consecuencias de los padres? Es fuerte. Pero padres negligentes con la palabra de Dios y con el verdadero cristianismo, padres que no aman al Señor de todo corazón, padres que solamente llevan el nombre de cristiano pero no viven como cristianos, sus hijos se apartan del Señor. Sus hijos no siguen al Señor. Y aquí les dice,
padres, arrepentíos, porque quiero que vuestros hijos se arrepientan también. Si el hijo no se arrepintiere, no será perdonado de su maldad. Y lo que vea hacer a su padre, lo hará tarde o temprano. Lo que el padre permisivo, el padre tolerante, se permite con moderación, el hijo lo hará con exageración. Así es. Vemos ahí como, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y ahora vemos el otro grupo, estos eran aquellos que no estaban. Mira, tenemos una iglesia que hace obra social, una iglesia que ayuda a los pobres, una iglesia que da de comer, una iglesia que hace muchas obras, una iglesia que hace muchos programas y que tiene una buena relación con el gobierno de la ciudad. Y de tal manera de que entablamos buena comunicación. Hubo un tiempo que en tiempo de Constantino así se hacía, una relación entre iglesia y Estado. Y empezó a rebajarse la verdad para intentar dejar que el mundo entrara en la iglesia. Y vemos aquí que algunos dijeron, esto no puede ser, vamos a permanecer fieles al Señor. Y aún en la iglesia dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. A estos que habían resistido incluso a la obra, a las profundidades de Satanás. Dice que a ellos no les impondrá cargas. Y como ya se acaba el tiempo, leo los tres últimos versículos. Al que venciere, guardaré mis obras. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Estás siendo vencedor en Cristo? Recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está en Cristo. Cristo ha vencido, deja a Cristo vivir en ti. Deja que la victoria de Cristo sea la tuya. Deja que Cristo viva en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la realidad. Entonces dice que estos reinarán con Cristo y o glorificarán el nombre de Cristo. Y Él les dará la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Ese lucero, como nos dice en 1 Juan, que resplandece en nuestros corazones hasta que la luz perfecta salga en nuestras vidas. Ese lucero que es Jesucristo, esa bendición tan grande que tenemos de la obra que Él ha hecho por nosotros. Se ha ido el tiempo, le daré, dice en Apocalipsis 22, 16, y lo leo para aclarar que ese lucero es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 16, es muy bonito esto, y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha escrito a estas iglesias, ha escrito a esta iglesia también, si tú entregas tu vida al Señor y dejas al Señor vivir en tu vida, esa estrella es segura en tu vida y Él estará con nosotros para siempre. Qué bueno es ver la obra que el Señor hizo y hará. En esta ciudad todavía existe hoy en Turquía y es sorprendente ver cómo Dios ha obrado. Esta era una iglesia que obraba con amor, pero había dejado la doctrina. Sin embargo, la iglesia en Éfeso se habían puesto fuerte con la doctrina, pero estaba obrando sin amor. Y vemos realmente cómo Dios quiere que la doctrina y el amor de Dios vayan juntos de la mano para servirle y darle honra y gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,